¿Te has preguntado alguna vez qué impulsa a una persona a dar su vida por algo que no puede ver, pero en lo que cree con todo su ser? ¿Qué hace que un hombre mire a la muerte de frente y aún así sonría, no por locura, sino por fe? En la oscuridad de las mazmorras romanas, bajo los gritos del Coliseo o sobre las piedras de una lapidación, hombres y mujeres derramaron su sangre, no por gloria, sino por Cristo. No buscaban fama. Buscaban el reino. Estos son los mártires de la Biblia, testigos vivos que sellaron su fe con su muerte. Y sus historias, aún hablan. Todo comenzó en los inicios de la humanidad. 2 hermanos. Un campo. Una ofrenda. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Y eso bastó para que se derramara la primera sangre por fe. Abel, el hombre justo, no murió por error ni accidente. Murió porque su fe expuso la incredulidad de su hermano. Hebreos 11:4 declara: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, y por él, estando muerto, aún habla. Abel fue el primer mártir. Murió por creer que solo hay un camino a Dios, la sangre de un hombre inocente. E incluso en la muerte, su voz aún resuena: la verdadera fe lo costará todo. ¿Sabías que muchos fueron asesinados simplemente por profetizar en nombre de Dios? Durante el reinado de Acab y Jezabel, cientos de profetas del Señor fueron perseguidos. Jezabel mandó matar a todos los que hablaban en nombre del Dios viviente. 1 Reyes 18:4 nos dice que Abdías escondió a 100 profetas en cuevas para que no los mataran. No buscaban riquezas ni posición. Simplemente decían lo que Dios decía. Elías, el audaz profeta del Monte Carmelo, pensó que estaba solo. Pero Dios lo corrigió. Me he reservado 7000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal. 1 Reyes 7:18. 7000 que no se rendirían. 7000 que preferirían morir antes que traicionar al Señor. La tradición judía, mencionada en Hebreos 11:37, dice que algunos fueron aserrados en 2. Isaías es el nombre que se cita con más frecuencia. El mismo que vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado. Terminó sus días cortado en 2 por orden del rey Manasés, por denunciar el pecado. Vio la gloria. Anunció al Mesías. Y murió, rechazado por su pueblo. Pero, como él mismo escribió, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Isaías escribió sobre Cristo, pero vivió como Cristo, rechazado, sufriendo, fiel hasta el final. Jesús mismo menciona su muerte. En Mateo 11:35, dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Zacarías fue asesinado en el lugar más sagrado, el atrio del templo. La sangre del profeta manchó el altar. ¿Su crimen? Proclamar que el pueblo se había alejado de Dios. Murió entre lo sagrado y lo profano, entre el altar de Dios y el odio de los hombres. Y su muerte resonó como una advertencia: la verdad tiene un precio, y el precio es alto. Juan el Bautista, la voz silenciada por la verdad. No era un hombre común. Juan vestía ropas de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre. Y no temía exponer el pecado, incluso el del rey. Juan fue encarcelado por confrontar a Herodes por haber vivido en adulterio con la esposa de su hermano. Y murió, porque dijo la verdad. Mateo 14 registra su decapitación en un banquete inmoral, donde la verdad fue silenciada con una espada y la risa enmascaró el horror de la injusticia. Pero Jesús mismo dijo: entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Juan no hizo milagros, pero su valentía y fidelidad prepararon el camino para el Señor. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, y el primer mártir del Nuevo. En Hechos 7. Esteban, un joven diácono, lleno del Espíritu Santo, habla con valentía ante el Sanedrín. No busca venganza ni gloria.
Solo da testimonio de Cristo. Expone el pecado de Israel, y los corazones endurecidos responden con piedras. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos 7 y 55. Lo apedrearon. Pero Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Muere como Cristo, orando por sus asesinos. Y la Biblia dice que Jesús se levantó, como quien recibe a un héroe. Esteban no fue derrotado. Fue coronado. Santiago, hermano de Juan, el primer apóstol asesinado. Santiago fue uno de los 12. Hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Testigo de los milagros, la transfiguración y la resurrección. Hechos 12 nos dice que Herodes lo mató a espada. Sin juicio. Sin apelación. Una herida, y un mártir. ¿Por qué Santiago murió joven y Pedro se salvó? Porque el reino de Dios no funciona según la lógica humana. Dios no prometió larga vida, prometió vida eterna. Y Santiago fue el primer apóstol en sellar su fe con sangre. Pedro, el impulsivo, el pescador, el que negó y fue restaurado. Caminó con Cristo. Y después de la resurrección, predicó con valentía. La historia de la Iglesia nos cuenta que Pedro fue arrestado en Roma. Y que pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Sus últimas palabras no están registradas. Pero su vida lo dice todo. Negó al Maestro por miedo, pero murió por él por amor. Apóstol Pablo, decapitado por César, pero jamás derrotado. El perseguidor que se convirtió en perseguido. De Saulo a Pablo. De asesino de cristianos, a apóstol de los gentiles. Escribió epístolas en prisiones. Cantó himnos en las cárceles. Proclamó a Cristo hasta el final. La tradición dice que fue decapitado en Roma, bajo el reinado de Nerón. Y antes de morir, escribió: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 7. Pablo no perdió. Ganó. Su cabeza rodó, pero la corona le esperaba. Tras la muerte de Esteban, comenzó una gran persecución. Hombres y mujeres fueron arrestados, arrastrados, separados de sus familias. Pero no huyeron de la fe. La propagaron. Hechos 8, 4 dice: Y los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio de Cristo. No retrocedieron. Siguieron adelante. La fe cristiana nació de la sangre. Y la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la Iglesia. Antipas, fiel hasta la muerte. En Apocalipsis 2 y 13, Jesús menciona un nombre que la historia casi ha olvidado, pero que el cielo jamás olvidará. Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. No sabemos mucho de él, pero sabemos lo suficiente. Fue fiel. Fue testigo. Fue asesinado. La tradición dice que fue asado vivo dentro de un toro de bronce. Pero el Cordero que venció a la muerte, recibió a su siervo fiel. La llama extinguió la vida, pero no la fe. Santiago, el hermano del Señor, arrojado desde la cima. Santiago, líder de la Iglesia en Jerusalén, autor de la epístola que lleva su nombre. Hombre de oración, se decía que sentía las rodillas como las de un camello de tanto orar. Lo confrontaron por negar que Jesús era el Cristo. Se negó. Fue arrojado desde lo alto del templo. Y mientras aún respiraba, fue apedreado hasta la muerte. Un sacerdote, al verlo orar por sus asesinos, gritó: «¡Alto! Este hombre es justo». Pero el grito fue ignorado. Y la tierra recibió otro testimonio del cielo. La mayoría de los apóstoles, según los relatos históricos y la tradición, murieron como mártires. Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado en forma de X. Se dice que predicó a los transeúntes mientras agonizaba. Tomás, el incrédulo, fue a la India y fue asesinado con lanzas por proclamar a Jesús. Bartolomé fue desollado vivo y decapitado. Mateo, el ex recaudador de impuestos,
fue asesinado a espada mientras predicaba en Etiopía. Simón el Celote y Judas Tadeo fueron asesinados juntos en Persia, uno crucificado, el otro aserrado por la mitad. Tenían algo en común, no negaron al Cristo que vieron resucitar. Prefirieron el dolor del martirio a la mentira de la apostasía. Murieron, porque sabían que Él vive. La fe que no muere, la semilla de los mártires. La iglesia primitiva creció, no a pesar de la sangre, sino gracias a ella. Cuanto más mataban, más crecía. Cuanto más perseguían, más se extendía. No tenían templos, ni luces, ni escenarios, ni aplausos. Solo tenían la palabra, el Espíritu y una fe invendible. Hebreos 11 lo resume así. Otros experimentaron vituperios y azotes, y también cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hebreos 11, 36-38. El mundo los rechazó, pero el cielo los recibió. ¿Crees que todo esto es cosa del pasado? Hoy, mientras escuchas este mensaje, ¿hay hermanos y hermanas que mueren en silencio? En cárceles, en aldeas escondidas, en fronteras cerradas, por no negar el nombre de Jesús. El libro de Hebreos no dice que la galería de héroes de la fe haya terminado. Continúa. Cada mártir, cada creyente, cada cristiano desconocido que sufre en Cristo, es parte de esta historia viva. El mundo puede olvidar sus nombres, pero el cielo registra a cada uno. No mueren en vano. Vencen. Jesús nunca engañó a nadie. Dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. Y también prometió, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. El martirio no es una derrota. Es una corona. Es la entrada triunfal de los fieles al reino eterno. No murieron por una causa política ni por ideologías humanas. Murieron por Jesús. Murieron porque creyeron que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Vieron más allá. Sabían que la vida aquí es breve, pero la eternidad es real. El mundo los llamó necios. El cielo los llamó héroes. Puede que nunca enfrentes la espada, pero enfrentarás burla, desprecio, rechazo. Y cuando lo hagas, recuerda a los mártires. Recuerda que nuestra fe pasó por manos ensangrentadas. Recuerda que no estamos solos. Y sobre todo, recuerda a Cristo, el primer y más grande mártir. El Cordero que fue inmolado, pero vive para siempre. La Biblia dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Estos son los verdaderos vencedores. ¿Estás dispuesto a creer, aunque cueste todo? Porque la fe por la que vale la pena vivir, es la misma fe por la que vale la pena morir. Estos son los que salieron de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los cubrirá con su sombra. Ya no tendrán hambre ni sed, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y guía, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Si te gustó este vídeo, dale me gusta, comenta y compártelo con alguien que necesite saber más sobre los mártires de la iglesia. No olvides suscribirte al canal para seguir viendo nuestros vídeos.